Bienvenidos a Movida Inspira, la ruta del éxito, el espacio donde los latinos nos inspiran con sus historias de lucha y triunfo, transformando sueños en realidades en los Estados Unidos. Movida Inspira es presentado por Todos Unidos, creado por Credit Union of Texas, productos y servicios bancarios completamente en español. Greoka Event Group, tus mejores aliados en la creación de tus eventos. Judy's Peinados, tu especialista en peinados y maquillaje profesional. Bienvenidos a Movida Inspira, la ruta del éxito. Hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Olver Reyes, cubano de nacimiento, médico por vocación y un visionario que nos va a contar cómo ha sido su camino para poder llegar hasta este día, todo lo que ha pasado, cuáles han sido sus retos, sus deseos, sus anhelos y muchísimas cosas más. Los invito a que se queden porque el camino no ha sido fácil, pero los resultados han sido muy enriquecedores a nivel personal y profesional. Así es que permítame otra vez presentar al doctor Olver Reyes. Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, muchas gracias estoy muy agradecido por estar aquí y poder compartir este momento con ustedes, todo el equipo de Movida Hispana. Doctor, como yo lo comentaba, usted nació en Cuba. Cuéntenos acerca de su origen. Sí, bueno, quiero empezar aclarando un poco, porque fíjate que muchas veces por temas legales y todo lo demás, uno dice, oye, no me gusta que me digan doctor, o si se puede o no se puede. Bueno, al final lo que yo le digo a todo el mundo es que el hecho de que uno es doctor, pues eso nadie se lo va a quitar a uno. Y yo me gradué en Cuba, hice especialidad allá también, tengo aproximadamente como unos 14 años después que me gradué. Y, y nada, el tema aquí en Estados Unidos es que, o sea, no puedo ejercer como tal, como doctor, más que todo porque me incliné en lo que es a la parte de administración de empresas, de manejo de empresas, obviamente con lo que sé que es la parte médica, ¿no? Entonces, bueno, así fue la historia. Comencé en Cuba, comencé estudiando medicina, luego pasé mucho trabajo como todo cubano. Y bueno, llegamos a este país. Obviamente antes de llegar a este país, pues tenemos una historia por ahí guardada, ¿no? Que ahorita podemos conversarla aquí. Y aquí en este país, como cualquier otro latino, cualquier otro hispano, pues hemos tenido que enfrentar un gran número de problemas, dificultades, retos. Y bueno, así es. Doctor, ¿qué es lo que usted recuerda de Cuba y de sus años en la universidad? Porque se habla de que los médicos cubanos están muy preparados, que los envían a misiones a otros países. Le puedo contar que a El Salvador llegaron médicos a hacer cirugías eh, para ojos y Sí. como de esos hay muchos otros ejemplos, pero usted que lo vivió, ¿qué recuerda de eso? Bueno, mira, mucha gente dice, tiene esos buenos criterios, ¿no? Los doctores cubanos son muy buenos. Realmente te digo que es cierto, somos, modestia aparte, somos bastante buenos en lo que hacemos por una sola razón. Y la razón es que cuando nosotros nos tocó estudiar la medicina en Cuba, pues nosotros tenemos que practicar una medicina basada en la evidencia, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto significa que la medicina que nosotros practicamos, un 90% del diagnóstico con el paciente lo da lo que es todo el examen físico, toda la interacción, las preguntas, el hecho de examinar bien al paciente. Y solamente un 10% lo corroboramos con los exámenes de laboratorio. A diferencia de este país, donde la mayoría de los doctores, pues es al revés. Un 90% lo hacen con los exámenes de laboratorio, mucha tecnología, muchos equipos, y solamente un 10% es con la parte humana del paciente. Y eso realmente es lo que nos caracteriza a nosotros los doctores cubanos, que nos enseñaron, yo creo que es un problema de carencias quizás, no habían reactivos para el laboratorio, entonces nos enseñaron a practicar esa medicina y a escuchar. Recuerdo que uno de nuestros profesores decía, ustedes lo único que tienen que hacer cuando llega un niño es escuchar a la madre. Esa es la mejor doctora, esa es la que se sabe todo referente al hijo. Y es verdad, muchas veces aquí vemos que hay muchos doctores que, no, sálgase, solamente quiero hablar con el paciente. Y realmente en ocasiones sucede, o la mayoría de las veces sucede, de que cuando llega, por ejemplo, una pareja, el señor es el paciente, la esposa del señor, sabe más de los problemas de salud del señor que el propio paciente. Y por eso es que siempre recomendamos que entren los dos a ver al equipo médico para que los doctores o los que forman parte de este equipo médico puedan retroalimentarse y obtener la mayor cantidad de información posible. Y a diferencia de muchas instituciones que realmente
llegas a un hospital, desafortunadamente es así, no te tocan, no te miran, no te preguntan y van directamente a los exámenes. Ya luego, según lo que digan los exámenes, es lo que el diagnóstico que posiblemente te den. Entonces hay una balanza ahí que a veces se descontrapesa y es con relación a que si nunca escuchaste al paciente, si nunca le preguntaste, te va a ser mucho más difícil llegar a un diagnóstico. Entonces eso es lo que pasó en Cuba. O sea, doctor, que tocaba estudiar escribiendo, no habían copias, no habían las facilidades que de alguna manera tenemos aquí, Así que los mismo. libros muchos están en digital, que es fácil sacar una copia, una impresión. Cómo era el proceso allá? Era difícil. Y ahorita vemos el desarrollo tecnológico tan grande que hay, el tema de la inteligencia artificial y todas las herramientas que con un buen uso pues pueden llevar a crear profesionales de la salud o de cualquier tipo de cualquier índole, pues muy, muy capacitados. Entonces, sí, a nosotros nos tocó hacer todo a mano. Recuerdo que muchas veces nos critican por la letra y el tema, no sé si pasa lo mismo en otros países, pero bueno, el tema es que a veces el doctor, el que estaba dando la conferencia, pues dictaba y dictaba todo un aparato, por ejemplo, un aparato respiratorio, etcétera, y al final del día tenías que tomar la nota lo más rápido que tú pudieras. No había celulares, no había computadoras y las pocas que había, pues tenías que ir a especie de un cybercafé o algo así para tener acceso a esa computadora porque realmente en la casa no podíamos tenerla. ¿Cómo fue su primera salida de Cuba? ¿Hacia dónde se dirigía? Bueno, la primera salida que hicimos fue hacia Venezuela. El gobierno cubano, pues a través de un programa que tenía, unos convenios con el gobierno de Venezuela, estamos hablando de 2009 en nuestro caso, pues no, a ver, no digamos que nos obligaban, pero sí la parte económica nos obligaba, porque el salario de un doctor graduado en Cuba en mis tiempos era de $20 al mes. Y a veces yo cuento eso y nadie me lo cree, ¿no? Eran $20 al mes. Entonces, la única forma que el gobierno te pagara un poquito más eran $150, era si te ibas de misión, en este caso a Venezuela. Obviamente, con mucha incertidumbre, mucho miedo, era un país nuevo, no tenías familia, llegabas a enfrentarte a otra cultura, llegabas a enfrentarte a otro sistema. Y entonces, pero bueno, ese miedo se vencía cuando decían, oye, te vamos a pagar $150 y tú, la matemática, ¿no? 20 mensual versus 150, eso te ayudaba mucho a vencer ese miedo. Y ahí fue donde nosotros llegamos por primera vez a Venezuela en el 2009, como parte de la misión la colaboración que tenía Cuba con Venezuela y todo lo demás. ¿Qué fue lo que le gustó de Venezuela? Bueno, en Venezuela, un país genial. Yo todavía le digo, mi esposa es venezolana, y yo todavía le digo a mi esposa que si un día Venezuela cambia, pues nosotros nos regresamos a Venezuela, porque me encanta Venezuela, me gusta la gente de Venezuela, me gustan las playas de Venezuela. Era todo, a ver cómo te digo, era como todo algo nuevo para mí. En Cuba conocíamos lo que era el sistema, toda esta parte, pero no conocíamos que las personas cuando trabajaban tenían derecho a tener y a crear algo y ayudar incluso. Conocíamos el hecho de que el gobierno te minimiza y te dice, oye, esto es lo que tú puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer y hasta ahí llegas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que más me gustó de Venezuela. La gente, toda esa parte que estuvo bien, bien chévere. ¿Cómo fue que conoció a su esposa? Porque ya nos dijo que es venezolana, o sea que Sí. posiblemente en este primer viaje la conoció. Pues sí, la conocí después del primer año de estar allá y nada, nos conocimos como, ¿sabes? Nos presentó un amigo, de ahí pues empezamos a conocernos. Obviamente, vuelvo y repito, es un tema que el cambio de cultura es un poco difícil, porque lo que para mí significa algo, aquí en esta conversación por lo menos, lo que para usted significa algo, para mí no, y viceversa, ¿no? Que al final hablamos español todos, pero el hecho es que no todos lo decimos de la misma forma. ¿Qué Entonces, palabra le costó? ¿O qué palabra pues, entendía diferente? bueno, yo recuerdo que había muchas palabras que todavía, ¿sabes? Decían algo como naguará, algo así, que era, que era algo que yo decía, bueno, ¿y esto qué significa, no? ¿Esto es bueno o es malo? Y entonces estaba el otro tema de muchas palabras, y de nuestra parte igual. Yo decía, agárrame, bueno, ahora digo agárrame, pero cuando aquello, con el perdón y el buen sentido, yo decía, cógeme eso ahí, cógeme eso acá, y entonces mucha gente lo malinterpretaba, decía, oye, esto no significa esto, ¿no? Y realmente, pero bueno,
dicen que cuando hay amor, pues no importan las barreras, ¿no? Y bueno, vencimos todo eso y hoy por hoy llevamos casi 14 años. Wow. Y doctor, cuénteme una cosa, ¿usted pudo regresar a Cuba? ¿Se reencontró con su familia o cómo manejaba eso? Es una historia porque, ¿qué pasa? Que en Venezuela ya comenzó esta relación con mi esposa actual y pues sencillamente el gobierno nos prohibía tener relaciones decían ellos, coterráneos, ¿no? Con las personas, los nacionales. Y entonces ellos tienen toda una maquinaria de vigilancia, ¿no? Clásico del gobierno de Cuba, ahora muy clásico del gobierno de Venezuela también. Entonces, lo que hacían era que tenían personas que te vigilaban y si tú tenías una relación, pues enseguida te llamaban la atención. Luego, si no tomabas acción, si no dejabas esa relación, pues te devolvían a Cuba. Y eso fue lo que me pasó. Ellos primero me llamaron la atención. Yo obviamente estaba con mi relación muy contento. No quise dejarla, y mucho menos por ideologías políticas que realmente al final, bueno, yo creo que eso es un tema de otro podcast de esto, ¿no? O de otra entrevista. Pues el tema es que me obligaron, no quise y me mandaron para Cuba el otro día. Me dijeron, mañana te vas. Con mucha gente llegaba a Venezuela, obviamente por la necesidad en Cuba, para llevar regalos a su familia, para llevar, no sé, yo recuerdo mucha gente llevaba cajas, televisores, fríos, cosas así que en Cuba eran mucho, o neveras, como dicen en Venezuela, eran mucho, muy caro, ¿sabes? Era muy caro y era mucho gasto para la persona. Entonces, aprovechabas y lo comprabas allá. Bueno, yo no tuve esa posibilidad. Yo no pude llevar nada porque me dijeron, recuerdo que eran como las 10 de la noche, me dijeron, mañana te vas a las 7 para Cuba. Y cuando quise reclamar ya no pude. Recuerdo que en ese entonces pues mi familia estaba enfrentando una situación, mi papá, que era el cabeza de familia cuando aquello, se enfermó, le dio una enfermedad, se llama ACV, una hemorragia soranoidea, etcétera. Entonces en aquel momento me tocó pasar a ser cabeza de familia. Yo tengo una hermana más pequeña que yo. Y bueno, llamé a mi mamá y le dije, oye, ¿qué tan mal está mi papá? Porque mi idea primera fue quedarme. Decir, no, yo me quedo y listo. Los cubanos cuando se quedan en una misión, ya sea en Venezuela o cualquier otro país, lo primero que hace el gobierno es castigarte 8 años. Entonces, eso es un poco injusto porque dejas familia, dejas, bueno, a tu historia la dejas completa. Y realmente estuve dispuesto a hacerlo. Lo que pasa es que ese problema de salud de mi papá, pues me impidió y tomé la decisión de volver para poder estar con ellos, por lo menos sin nada, con una mano adelante y otra atrás, como aquel que dice, pero con el deseo de estar ahí al lado de mi familia y poniendo la familia, ¿sabes?, la más cercana por encima de la novia. Y entonces eso fue bastante difícil. Pero le logró dejar una nota, una dirección, ¿cómo fue ese contacto de volver a Eso reunirse? es, vaya, es una novela al estilo La Rosa de Guadalupe, ¿no? Sí, no, yo la llamé inmediatamente esa misma noche y nos despedimos. Y recuerdo el otro día en la mañana, fue muy temprano en la mañana también, nos despedimos y sin saber si nos íbamos a volver a ver o no, porque realmente estamos hablando de dos culturas, dos familias, completamente. Cuando aquello recuerdo que los cubanos, pues ahora creo que igual, pero bueno, cuando aquello empezaban los cubanos a gozar de una mala reputación, obviamente porque muchos de los problemas que hoy por hoy tiene Venezuela es gracias al gobierno de Cuba. ¿Me entiendes? Eso es una realidad y todo el mundo lo sabe. Y como parte de eso, pues nosotros tuvimos que acarrear o absorber ese mismo, a ver cómo te digo, ese mismo desprecio o esa misma odio que muchas veces sentían las personas con razón en Venezuela y realmente porque no entendían esta historia que estamos contando aquí, ¿no? No entendía que uno prácticamente iba obligado por el tema económico y no era porque yo iba a hacer política ni me interesaba si estaba un presidente u otro, sencillamente yo tenía mucha necesidad y como yo me imagino que todos los millones de cubanos que desfilaron y que todavía hoy van a Venezuela a cumplir una misión. Y ese regreso a Cuba, ¿qué le provocó a usted a nivel emocional? ¿Le afectó en algún momento su salud? Bueno, imagínate, eso me dio unas pesadillas así por un tiempo, porque realmente no quería irme. Me había encontrado, fíjate, lo más
fuerte es que había encontrado primero una mujer que me gustaba para tener una relación, para incluso ser más que eso, que fue lo que hicimos después. Em, También el hecho de que conocí muchas personas en Venezuela muy emprendedoras y que fueron, yo le contaba los otros días a un grupo de amigos, que fueron las personas que me motivaron a decir, oye, yo quiero ser igual que ellos, ¿no? Yo quiero, si tú empezaste de la nada, sin dinero, sin nada, yo quiero ver cómo yo puedo también hacer lo mismo, ¿no? Cómo yo puedo crear algo, porque al final del día todo se resume en crear algo, algo que sirva para precedentes para tu familia, pero también para ayudar a las personas, ¿no? Entonces eso fue lo más fuerte que me pegó, el tema de la relación, el tema de dejar un país de oportunidades para volver a un país que no teníamos oportunidades y que actualmente mis amigos allí no tienen oportunidades, ¿me entienden? Entonces eso fue lo que más me dolió de todo este asunto. Y del punto de vista sentimental, de esto de si padecí o no de alguna enfermedad, pues realmente no, por ese lado soy un poco más fuerte y no tuve tiempo, porque llegando a Cuba, pues lo que hice fue enfocarme en ayudar a mi familia, ¿vale? Y entonces eso no me dio chance a pensar el tema este de qué iba a pasar conmigo, etcétera. Entonces también me puse a estudiar y saqué una maestría de ultrasonografía, lo que es la parte de imagenología completa, que lleva ultrasonidos, rayos X, MRI, toda esa parte. Y bueno, así fue. Pero lo llegaron a rescatar. Me fueron a rescatar. Dicen que el amor, bueno, Trasciende lo puede fronteras. todo, lo puede todo. Entonces me fueron a rescatar, ahí nos casamos, nos tardamos un año en todo el proceso. En ese año lo que hice fue aprovechar a estudiar y a organizar todo el tema este familiar. Y ya, al año regreso a Venezuela nuevamente, ya no como venezolano, sino como parte de una reunificación familiar que ya traía mi cédula, ya traía, ¿sabes?, la posibilidad de legalizarme en Venezuela. Y ya con la cédula y todo lo demás, pues ahí me dio chance a estudiar en Venezuela, a revalidar mi título allí y a comenzar a trabajar como médico en Venezuela, ya fuera de la misión y fuera de todo aquello que realmente lo recordamos hoy aquí porque estamos conversando, pero la verdad es que no quiero ni recordarlo. ¿Sintió aires de libertad en ese momento? Eh, Vaya, es algo que es indiscutible. Sentí el mejor aire de libertad el día que llegué de nuevo a Venezuela. Y ¿sabes qué fue lo más em, jocoso de todo el asunto? Pues fue el hecho de que cuando volví me encontré con las mismas personas que me habían sacado. Y solamente me quedó por decirle gracias. Le agradezco mucho lo que hicieron por mí porque realmente si no me hubieran sacado, todavía yo creo que estuviera en Venezuela en una misión, en lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, lo que un día parecía que era algo muy malo o que me estaban haciendo mucho daño, realmente se convirtió en lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Guau, doctor, qué historia. Me gusta decirle A doctor, la a rosa. Oliver. No, doctor soy, porque eso nadie me lo va a quitar, incluso nadie se lo va a quitar a ningún doctor venezolano, a ningún doctor cubano, a ningún doctor salvadoreño, ni a ninguna de las nacionalidades porque estudiaron, ¿verdad? El tema es que por un tema legal tenemos que poner este pequeño disclaimer donde no queremos confundir al público, no queremos confundir a los pacientes. Mi rol en todo este asunto que ahorita vamos a seguir conversando, pues en la parte administrativa, en la parte organizándolo todo, que obviamente el hecho de ser doctor, el hecho de haberme sentado en esa silla un día, pues sencillamente me ha ayudado mucho a entender y a ver cómo nosotros cambiamos toda esta panorámica del tema de la salud. ¿Sabe que me gusta eso? Porque aquí a Estados Unidos llega mucho profesional, pero es muy frecuente que familia, amigos, compañeros de trabajo le dicen, no, no, aquí no sos nadie. O Ajá, sea, aquí tu carrera no importa. Y yo digo, no importa el lugar en donde uno se encuentra si uno tiene el conocimiento. correcto. Y es Eso nadie te lo va a valioso. quitar. Exacto. Que lo que usted dice, algunas carreras no se pueden ejercer, pero ese cúmulo de conocimientos no se borra porque usted se cambie de país. Así mismo es. Entonces, al final, por un tema de desconocimiento, fíjate, eso sucede. Entonces, mucha gente dice, no, pero que aquí no eres nadie. Realmente, el hecho de que usted sea un profesional, ya sea doctor, ingeniero, lo que sea, eso nunca nadie se lo va a quitar. Porque es algo que ni las ideologías, ni los países, ni los sistemas
van a poder quitarle a un ser humano es el conocimiento, lo que usted aprendió y obviamente también la historia, ¿no? Porque el hecho de haber enfrentado toda esta odisea, todas estas novelas, ¿no? que hemos contado aquí, pues sencillamente nos ha llevado a ser quien somos hoy, nos ha llevado por el camino que hoy estamos recorriendo. Entonces, sí, hay posibilidades. Usted es doctor en su país, llega a Estados Unidos, obviamente tienes que buscar las alternativas que están disponibles, como un medical assistant, y obviamente con usted con ese grado de conocimiento, con ese grado de que les enseñó sus profesores en la universidad, pues va a poder desempeñar ya sea la labor de médico asistente o de cualquier tipo de labor muy ligada a la parte de medicina, si eso es lo que prefiere la persona, o cualquier otra labor de una forma pues bastante explícita, porque lo que nos enseñó la universidad fue profesionalismo, nos enseñó disciplina, que eso es muy importante. Pero hay otras cosas que se aprenden en la vida, sin lugar Correcto. a duda, Valores. en el día a día, en las dificultades de la vida, en nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios. Y nos quedamos en la parte donde ya estaba en Venezuela, pero ¿cómo da ese salto a Estados Unidos? Bueno, en Venezuela, como te decía, pues logré rivalidar, hice como especie de una maestría allí se llamaba medicina del trabajo, medicina ocupacional, algo así. Entonces comienzo a trabajar en una clínica, ya empiezo ya a ver la vida y el sistema desde otra panorámica, otra perspectiva. Y ahí tuve las ansias de decir, oye, voy a abrir mi primera clínica, me asocié con otros doctores y comencé a trabajar haciendo ecosonografía y la verdad es que me fue muy bien. Lo que pasa es que obviamente como todo lo político, y bueno, digo lo político porque hoy por hoy estamos viviendo también algo muy fuerte, ¿no? Y como todo lo político en aquel momento, recuerdo que Obama fue a Cuba, quitó, ¿sabes? Estaban ya en conversaciones para quitar aquellos privilegios que tenían los cubanos, que al final los quitaron todos, em, para entrar a Estados Unidos. Entonces, como parte de esa presión mediática que se estaba viviendo, pues un día le dije a mi esposa venezolana, mira, nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos a Estados Unidos porque no nos vamos ahorita, independientemente que estábamos bien económicamente, pues si no nos vamos ahorita, sencillamente vamos a tener la situación de que ya no vamos a poder entrar. Y entonces, estamos bien económicamente, pero había otro tema muy relacionado en Venezuela cuando aquello era el miedo, ¿no? Porque lo que hacía el gobierno cubano era, era continuar observando a todos aquellos que, como yo, fueron a Cuba, hicieron todo su proceso legal, pero entonces nos vigilaban y no nos permitían tener relaciones con nadie. Tu coterráneo, tu vecino de toda la vida, no podías conversar con ellos. ¿Entiendes? Y entonces ese miedo, pues también nos hizo que nos fuéramos, ¿sabes? Por un lado el miedo, por el otro lado el tema político. Y bueno, aquí llegamos hace ya va 10 años. em, el día 6 de este mes va a ser 10 años. Parece que fue ayer, pero realmente 10 años, sí, es ¿En qué bastante. condiciones llegó? ¿Cuáles eran sus expectativas? ¿Quiénes los iban a recibir? Ese, sí, esa parte estuvo fuerte porque primero no teníamos familia. Mi esposa tenía una prima en Florida. No, yo no tenía ningún tipo de familia aquí. No tenía amigos. Teníamos unos conocidos que habíamos conocido allá en Venezuela, que estuvieron con nosotros en la misión, etcétera. Y bueno, en aquel momento pues consideramos que estas personas eran amigos, ¿no? Y ellos fueron los que nos recibieron. Y yo por eso lo agradezco muchísimo y nunca me voy a cansar de agradecer el gesto que tuvieron con nosotros, ¿no? A la hora de llegar aquí, porque es difícil llegar a un país donde tú no hablas el idioma, otra idiosincrasia, fíjense que ya estamos hablando de Venezuela, Estados Unidos, etcétera, otra idiosincrasia, sin dinero, porque prácticamente no trajimos dinero, ¿sabes? Traíamos un fondo muy Limitado. reducido, limitado para emergencia, pero que al final del día se nos gastó muy rápido. Y nada, llegamos como todo emigrante, con una gran incertidumbre, no sabíamos qué hacer, una maleta para los dos, había muy poca ropa, y así llegamos a la casa de estas personas que le digo,
recuerdo que ellos vivían en un apartamento y ahí estuvimos como una semana. Estuvimos una semana en su casa. Luego la semana, pues, desafortunada y afortunadamente, digo yo desafortunada y afortunadamente porque eso es lo que yo creo que mueve al ser humano, ¿no? Pues nos dijeron, ¿sabes qué? Ya es momento que vayan buscando dónde vivir. Y recuerdo que lo único que yo dije fue, oye, lo único que te voy a pedir es que me ayudes. Porque imagínense, sin documentos legales, no teníamos social, no teníamos permiso de trabajo, no teníamos absolutamente nada. No sabíamos el idioma, no teníamos trabajo, nada. Pues sencillamente, sí, esa parte nos ayudaron y fuimos a vivir a una casa con varias personas de este tipo de casas que rentan para mucha gente. Así, ahí nos metimos. Y entonces, ¿en qué momento usted sintió que que la vida le cambió, que hubo un minuto en el que usted dice fue un antes y un después en mi vida en Estados Unidos? Porque en ese momento toca agarrar cualquier trabajo porque lo que interesa es generar algún tipo de ingreso para sobrevivir. Correcto. Mira, yo recuerdo que a partir de ese momento ya no dormí más bien, ¿sabes? Es decir, dormía como 1 o 2 horas y todo el tiempo me la pasaba pensando. Y más que todo era el compromiso moral que tenía con mi esposa. O sea, ya éramos marido y mujer, ya yo tenía un compromiso con mi esposa porque mi esposa en Venezuela era gerente de recursos humanos, llevaba una empresa con más de 300 empleados. Es decir, ya un estatus y por perseguir mi sueño la había traído a un país donde teníamos un futuro muy incierto y donde yo tenía una responsabilidad para con ella y para con su familia. La había sacado de su hábitat, la había sacado de su país, del hecho de poder estar al lado de su familia. Y realmente eso fue lo que me hizo el clic y me movió, me sacudió el piso, como muchos dicen. Y sí, tuve que buscar trabajo y me recuerdo sí, que el trabajo que encontré fue de esto de jardines, recortando la hierba. En eso empecé a trabajar, picando hierba con un equipo de trabajo que había allí en aquel entonces. Todos eran mexicanos. Yo recuerdo en aquel entonces había muy poco cubano dentro de la comunidad cubana. Ahorita hay más. La comunidad cubana ha crecido mucho en estos últimos años aquí en Dallas, pero en aquel momento había muy pocos. La mayoría se estaban concentrando en el área de la Florida. Y nada, me tocó salir adelante, trabajar, olvidarme, como dicen, colgar el título en una pared y olvidarme de ese ego de que yo era médico y que un día fui y decir aquí en este país pues voy a hacer lo que tenga que hacer, obviamente siempre poniendo por delante los valores que tanto nos enseñaron, pero realmente sí, me tocó hacer ese trabajo y muy poca gente lo conoce, se van a entrar aquí. A mucha honra, ¿no? Porque también ese tipo de cosas lo ayudan a uno a ser un poco más humilde, a escuchar la conversación y las necesidades de quienes están cerca de nosotros. Correcto, sí, a mucha honra y realmente encontré ahí personas también magníficas, gente muy trabajadora, gente que al igual que yo eran emigrantes, habían venido a este país a trabajar y que al final del día, pues sencillamente seres humanos igual que yo. Y hoy por hoy, pues hoy por hoy nosotros, ellos pueden visitar nuestras clínicas muchas veces no pagan absolutamente nada, la mayoría de las veces, porque realmente fueron personas que estuvieron en los momentos más difíciles de mi vida. Y son personas que no comparten lo que les sobra, sino que cuando comparten, por ejemplo, un plato de comida, lo hacen con mucho amor, ¿no? Así Y mismo. sí, sí, yo también tengo esa experiencia. Trabajé en un hotel cuando recién llegué a Estados Unidos y yo recuerdo a las señoras mexicanas compartiéndome de su comida o dándome un ray para mi casa en Ah, pleno verano porque el calor era desesperante y así fueran 3 cuadras las que habían caminado, no podía caer ahí desmayado del calor. Y son personas que marcan la vida y uno las ve con admiración. Así mismo, son las personas que valen la pena. Yo digo valen la pena porque realmente mucha gente dice, oye, pero si trabajas en esto o aquello, pero realmente son personas que lo que hacen, como mismo usted dice, lo hacen de corazón. Y yo recuerdo que compartían hasta el almuerzo conmigo. Yo no llevaba almuerzo, había una hora de lunch y trataba de apartarme un poco porque me daba hasta pena, pero realmente decían, oye, ven para acá, agarra aquí la mitad. Igual, el RAI, ¿no? Te voy a dar el RAI, si no tienes dinero, sí, si tienes algo, dame algo para la gasolina y si no tienes nada, pues no pasa nada, ¿no? Y fue duro, a 8 dólares la hora en aquel momento. 7.25 pagaban en el hotel y no pagaban horas Imagínate, extras. estaba peor que... Pero bueno, son experiencias que quedan para contar y
celebrar, ¿no? Así mismo. Cada uno de Mm. los logros que se han alcanzado, porque ahora, tal vez ustedes no lo saben, pero el Metroplex tiene clínicas administradas por Olver. Sí, tenemos un total de 18 clínicas y bueno, lo que hacemos es poner una bandera muy por delante basado en esta historia que le acabo de contar. Y siempre tratamos a estas personas que son parte de la comunidad y que un día estuvieron trabajando conmigo, las tratamos como lo que son. Son seres humanos excepcionales, muy buenos, que al final no dan lo que les sobra, sino lo que tienen. Y eso es a ver cómo digo, o sea, se diferencia completamente de muchas personas que solamente dan lo que les sobra. Entonces, con esos principios, con esta historia, pues que nosotros atendemos todos los días a unos cientos, porque realmente son cientos de pacientes diarios entre todas las clínicas Virgen de Guadalupe y los Guadalupe Medical Center. Aquí tengo yo dos preguntas. Una, ¿cómo llega la oportunidad de esa primera clínica? Y dos, ¿por qué el nombre de la clínica? Bueno, siempre tuvimos, como te decía, desde Venezuela trajimos esa ansia de emprender, ¿no? Y entonces lo que hicimos fue asociarnos con un grupo de personas y sacar el primer proyecto adelante, ¿verdad? Me acuerdo que habían Physician Assistant cuando aquello, yo era Medical Assistant y realmente sacamos ese primer proyecto con esas ganas, esa ansia de emprender y sin miedo, porque no había mucho que perder. Entonces, eso es algo que también sirve al ser humano, ¿no? Lo que es la necesidad. La necesidad mueve montañas. Entonces, cuando tienes necesidad, pero también se combina, muchas de las personas que conversamos, yo siempre le digo que existen dos factores importantes con este tema, ¿no? Y los dos factores es oportunidad y talento. Cuando estas dos cosas se unen, pues sencillamente surge algo maravilloso. Es un proyecto, es una idea, es un negocio, el cielo es el límite en ese aspecto. Muchas personas tienen talento, nunca tienen la oportunidad y sencillamente nunca pueden lograr a desempeñar lo que realmente quieren, ¿no? O viceversa, hay personas que tienen la oportunidad y la dejan pasar ante sus ojos y realmente eso pues influye muy, muy negativamente ante la vida de la persona. Entonces, en el caso de nosotros, se unieron esas dos cosas, talento y oportunidad, la aprovechamos y cuando digo talento me refiero al tema de que ya yo traía la experiencia como doctor desde estos países que hemos conversado y sencillamente esto fue lo que apliqué aquí y las ganas de ayudar. Y el hecho de la medicina que me habían enseñado en Cuba, donde los pacientes hay que tocarlos, donde los pacientes hay que escucharlos. Y muchas veces, eh, o mejor dicho, en ocasiones, las personas solamente vienen a las clínicas, dicho por nuestro equipo médico, a ser escuchados. Y cuando tú le dices, no te preocupes, te vas a mejorar, se van con una sonrisa en los labios diciendo, oye, ¿sabes qué? Me siento mejor. Y no hiciste nada. Lo único que hiciste fue decirle, oye, escuchar. Más nada. Qué bonita visión la que ustedes cumplen día a día, considerando lo difícil que puede ser para toda la comunidad inmigrante latina llegar a Estados Unidos y adaptarse al sistema de salud de aquí, porque historias hay muchas. eh, y cada uno de nosotros de diferente forma la hemos experimentado, pero encontrar un lugar donde se tiene esta misión es conformar un equipo también que tenga también ese mismo objetivo. Correcto, sí. El tema aquí, lo que hablamos hace un ratico, pues desafortunadamente el sistema de salud americano pues no está bien estructurado y por falta en ocasiones de desconocimiento de la población porque quizás pues no quieren informar. A veces no sabemos que, por ejemplo, una hipertensión, una diabetes tiene que ser tratada en una primera instancia en atención primaria. Y como parte de esta atención primaria son este tipo de clínicas, ¿no? Son clínicas de atención primaria, de medicina familiar o medicinas de atención primaria, propiamente dicho, y donde lo primero que necesita es evaluar esta enfermedad crónica para poder orientar al paciente. Muchas veces los pacientes van directo de tener una enfermedad a un especialista. Y cuando llegas al especialista, que tardas 2 y 3 meses para obtener una cita, cuando llegas al especialista lo primero que te piden es trajo sus referencias y al final usted dice, ¿y eso qué es? Y ahí está el problema. Muchas veces no sabemos que primero, atención primaria, atendemos todos estos tipos de problemas crónicos y luego
en dependencia de si el paciente lo amerita o no, la patología del paciente, pues se refiere a un especialista para que se pueda llegar se pueda tratar mejor a esta enfermedad. Y a veces por ese desconocimiento nos vamos a la emergencia. Nos da un mareo y nos vamos a la emergencia. Y ahí tenemos una situación. Varias, especialmente cuando llegan los recibos. Ahí es donde tenemos la mayor situación. Ahí creo que la enfermedad se hace un poco más crónica. Así mismo, es como te decía, le agarra a uno la psiquis, ¿no? La depresión, porque realmente sí, estamos estamos viviendo unos tiempos que es difíciles, son tiempos difíciles desde el punto de vista político, todos lo estamos viendo en las redes, pero también desde el punto de vista económico, donde cada día nos alcanza menos. Si antes usted compraba algo con $1, hoy ese dólar pues es como si valiera 50 centavos. Y entonces tenemos que estar cuidando la economía, pero como no me canso de decir, no elegimos enfermarnos. Entonces al final del día, si esto sucede, tenemos que tener conocimiento que tenemos lugares económicos donde podemos ir y donde podemos ser asesorados, porque realmente eso es lo que importa. Quisiera saber yo, después de tantos años de trabajo, de tener tantas clínicas, ¿qué le falta? ¿Con qué sueña? Pues soñamos con acondicionar más espacios y crear estos espacios para nuestra comunidad, que no solamente se brinde una simple atención médica, sino que nosotros podamos, que el paciente en este caso se lleve una experiencia y nosotros podamos brindar esa experiencia. Cuando me refiero a experiencia, me refiero a este tema de ser escuchado, de ser bien asesorado y no solamente que vaya a recibir el servicio por el cual está pagando, sino que se vaya un poco más allá, ¿no? Y que lo que paga el paciente esté muy por debajo de lo que realmente nosotros podemos ofrecerle. Entonces, esa es nuestra visión. Y al final, pues dejar el mundo mejor de como lo encontramos. ¿Le gustaría regresar a Cuba? Es una pregunta difícil, porque sí me gustaría, ahora no sé si me acostumbraría. Realmente ya tengo toda mi familia aquí, realmente, y obviamente uno siempre nunca va a dejar de ser un emigrante, ¿no? Independientemente que podamos ser ciudadanos americanos, naturalizados, etcétera, pero realmente el corazón, yo digo que está en el lugar donde uno nació. Pero teniendo la familia cerca es mucho más llevadero, ¿no? Es mucho más llevadero, pero realmente es la cultura, es la comida, hay un montón de factores ahí. Pero bueno, al final lo que nos toca es abrazar el país donde estamos, en el país donde nuestros hijos nacieron, y realmente va a ser el país, bueno, hecho es el país de ellos. Y nosotros tenemos que tomarlo como país nuestro también y velar por nuestra comunidad. Y que esas historias de cómo uno creció, cómo uno vivió, se convierten casi en una fábula para ellos. Realmente es una fábula y es una fábula que tenemos presente en la familia, ¿sabes? La historia de su mamá y la mía. Y es algo que ellos, lo primero que hicimos fue llevarlos a Venezuela, eh, obviamente con un montón de miedo, precauciones, etcétera, pero sí tienen que conocer de dónde viene la madre y también los llevamos a Cuba, también con miedo, también con precauciones. Imagínense que se enfermen, no hay medicina. Pero bueno, realmente lo que sí necesitamos es que nunca se vaya a olvidar la historia, ¿no? Y que un día nos hablen en inglés nada más y que al final del día no sientan nuestra historia como la de ellos, porque realmente no es así. Nuestra historia es la de ellos. Y va a ser incluso hasta los hijos de ellos. Entonces, al final del día, eso es lo que importa, que ellos sepan de dónde vienen y de dónde vienen sus padres. Quiero aprovechar este espacio para agradecerle por abrirnos el corazón, por contarnos su misión y por estar transformando tantas vidas. Pues muchas gracias a ustedes por permitirme este espacio. Y bueno, espero que esta historia pueda ayudar a mucha gente y pueda también que mucha gente la tome con la idea de que no están solos, o sea, y que no hay que tener miedo, que siempre podemos salir adelante y realmente siempre hay personas que están, yo siempre pensaba eso, ¿no? Cuando de verdad me fue mal y decía, creo que no me puede ir peor, pues lo único que decía, que tenía que mirar atrás y ver que había personas que estaban más mal, personas que tenían problemas de salud, por ejemplo, y uno estaba joven, uno estaba como con toda la salud, ¿y por qué no vas a tener las ganas
de triunfar y salir adelante. Ya lo saben, es un mensaje que nos tiene que inspirar y llenar el corazón y en los momentos difíciles recordarlo. Esto ha sido Movida Inspira y quiero invitarlos a que compartan este contenido, a que lo comenten, a que lo compartan y a que nos sigan a través de las redes sociales. Si Dios nos lo permite, será hasta la próxima semana. Movida Inspira fue presentado por Todos Unidos, creado por Credit Union of Texas, productos y servicios bancarios completamente en español. Greoka Event Group, tus mejores aliados en la creación de tus eventos. Judy's Peinados, tu especialista en peinados y maquillaje profesional.